Durante más de 2 décadas hemos sido de bendición para nuestra ciudad. Son muchas las familias que han sido tocadas por el amor de Dios a través de la obra que por su misericordia Él nos ha encomendado. Buscamos hacer del Evangelio un manual de vida integral que cumpla el propósito de reflejar a Cristo en la sociedad. Lo mejor de nuestra iglesia no es lo que comentan del ayer. Lo mejor de nuestra iglesia es el hoy y lo que está por venir. Somos Iglesia Carismática Familiar. Nuestra casa. Muy buenos días, iglesia, como siempre contentos, felices hoy de poder conectarnos a través de este medio, con el deseo de poder reunirnos presencialmente, físicamente en casa, de poder estar otra vez con ustedes, pero hoy a través de este medio queremos hacer esta transmisión para que podamos llegar a sus hogares a través de un mensaje de fe y de esperanza. Permítame introducirlos a una oración donde podamos rogarle al Señor. Hoy meditaba en esta palabra del Salmo 27 que dice que aunque un ejército acampe alrededor o un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una de las cosas más complejas de realizar en nuestra vida cristiana es confiar en Dios, aún en los tiempos de mayor dificultad. Así que oremos en esta mañana pidiéndole al Señor que su confianza permanezca hoy en nuestros corazones, de saber que Él es nuestro Salvador, es Dios quien oye nuestras oraciones, pero que también es el Dios que nos rescata y que nos guarda. Así que oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias. Gracias, has sido misericordioso, bondadoso, bueno para con nosotros, Señor. Queremos agradecer tus bondades, queremos agradecer las misericordias que cada mañana han sido nuevas sobre nosotros y sobre nuestra familia, Señor. Oramos hoy por tu iglesia, abre los cielos y bendícenos, Señor. Que tu bendición repose en nuestros hogares, Dios sea la gloria, que tu protección esté en nuestra vida, Señor. Oramos por aquellos que hoy se encuentran enfermos para que sean sanos, Señor, para que tu bendición, tu sanidad, Dios de la gloria, pueda estar en nuestras vidas, Señor. Hoy te damos gracias, confiamos en ti, Señor, en que tú tienes el control, Dios de la gloria, y todo esto pasará, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, amén y amén. Permanece conectado con nosotros durante esta transmisión y comparte el link también con tus amigos y familiares para que este mensaje pueda llegar a muchas más personas y en este tiempo de dificultad podamos aumentar nuestra fe, como dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Les bendecimos y les extrañamos enormemente. Hola, muy buenos días, amada iglesia. Pues nuevamente nos encontramos por este medio. Bueno, somos conscientes de la situación actual que estamos viviendo, pero entendiendo que la palabra de Dios no puede parar. La predicación no puede parar. El evangelismo tampoco puede parar. Por eso estamos aquí compartiendo un mensaje, ministrando a las personas y creyendo, como dije en un comienzo, que esto también pasará. Vamos a ir a la predicación entonces en esta mañana. Yo quiero invitarle que me acompañe a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, el verso número 18, y leemos lo que enseña el apóstol Pablo en esta carta de la siguiente manera. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El título de este mensaje es el siguiente: viendo lo que no se ve. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret por este tiempo especial, por este tiempo donde llegamos, Señor, a los hogares con una palabra de fe, con una palabra de bendición, con una palabra, Dios de la gloria, Señor, donde cada uno de nosotros seremos confrontados, Señor, a través de ella. Háblanos y enséñanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Creo que uno de los problemas más profundos en todos los seres humanos consiste en lo que vemos y en lo que no vemos. Por lo que vemos tomamos algunas decisiones, tenemos algunas apreciaciones. Muchas de ellas pueden ser correctas y otras lastimosamente son incorrectas.
Por lo que vemos en muchas oportunidades estamos siendo direccionados o estamos siendo arrastrados. Pero por aquellas cosas que no vemos, lastimosamente tendré que decir que a la gran mayoría de personas les cuesta creer. Es más, la gente tiene una frase y es la siguiente: hasta no ver, no podemos creer. Pero me sorprende lo que el apóstol Pablo enseña en la siguiente carta. Porque el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto diciendo: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Escuche muy bien lo que el apóstol Pablo está diciendo. El creyente no vive mirando las cosas que vemos, sino que el creyente debe enfocar su mirada en las cosas que no se ven. Y yo creo que esta frase le rompe el coco a cualquiera, porque usted se preguntará: pero pastor, ¿cómo yo hago para no mirar las cosas que tenemos en nuestro entorno o en nuestro alrededor? Porque algunos dirán: pues si no las observo, pues voy a chocar, me voy a causar algún tipo de daño. Lo que el apóstol Pablo quiere enseñar literalmente es que lo que vemos es temporal. La tierra es temporal. Esta vida es temporal. Los bienes que poseemos, la Biblia lo llama temporal. Nosotros mismos sobre esta tierra somos temporales. Y el término temporal está estrechamente relacionado con el tiempo. Algo temporal, pues obviamente tiene un tiempo determinado. Algo temporal ya tiene un tiempo establecido. Todas las cosas que se ven son pasajeras, son momentáneas, son transitorias, son efímeras, es decir, que duran por un tiempo. Nada ni nadie es eterno. Eso lo entendemos desde el punto de vista popular. Yo sé que en muchas ocasiones, en las diferentes situaciones que vivimos, la gente se pregunta: bueno, es que estoy viendo tantas cosas, y cómo las cosas que estamos observando incluso nos vienen afectando. Y es que existe una relación en lo que nosotros como seres humanos percibimos en el mundo exterior. Es más, el problema del huerto del Edén comenzó con una mirada. Cuando usted tiene la oportunidad de leer la Biblia en Génesis capítulo 3, el verso número 6 dice la palabra: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que este árbol que era bueno para comer era agradable a sus ojos, y era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y dice la palabra que al final tomó del fruto del árbol, y esta mujer comió y también dio a su marido, y también él dice la palabra que comió como ella. Ahora, aprenda lo siguiente el día de hoy: lo que vemos determinará lo que haremos. Eva vio y comió, y lo que ella vio determinó lo que hizo. Recuerdo que mi abuela tenía un refrán. Mi abuela era de refranes, por eso constantemente los menciono. Todo entra por los ojos. Y es muy cierto, hasta el pecado entra por los ojos. Por eso Jesús enseñó en una ocasión de que la lámpara del cuerpo son nuestros ojos. Si nuestros ojos son buenos y hay luz en nuestros ojos, en todo nuestro cuerpo habrá luz. De lo contrario, habrá oscuridad. Quiero compartirle 3 cosas a todos ustedes el día de hoy. La primera: lo que vemos no se veía. Escuchen muy bien, lo que vemos no se veía. Hebreos capítulo 11, el verso número 3 dice la palabra: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Yo creo que uno de los eventos más difíciles de comprender en el ser humano ha sido la constitución del universo. Y ha sido tan compleja o tan complejo este evento que hoy en día hay un sinnúmero de teorías acerca del origen del universo mismo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia creo que es concluyente al decir que el universo fue creado por la palabra de Dios. Créalo o no lo crea. Ahora, muchas personas se matan queriendo explicar de cómo Dios puede crear algo de una materia que no exista o de algo que no sea preexistente. Pero cuando yo detallo este versículo, encuentro lo que la Biblia aclara. Dice textualmente, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y si usted analiza exegéticamente hablando este versículo, va a encontrar de que la Biblia no está diciendo que lo que vemos fue hecho de lo que no existía, sino de lo que no se veía. Y yo creo que en este versículo, a profundidad, hay física pura. Porque no sabemos si lo que no se veía era un átomo, lo que no se veía era una molécula, lo que no se veía. Hay muchas cosas existentes en el universo que nuestros ojos no alcanzan a percibir, que nuestra vista no alcanzan a ver. Pero el hecho que no lo veamos no significa que no exista. Sí existe. Por eso en este primer punto la Biblia concluye diciendo que todo este universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que hoy en día vemos fue hecho de lo que no se veía. Hoy en día hay un virus que ha puesto en jaque al mundo entero, pero no lo vemos. Es más, si tuviésemos la capacidad de verlo e identificarlo incluso en las personas, pues obviamente tendríamos mayor cuidado, pero no lo vemos, porque es microscópico, porque es muy diminuto, imperceptible a la visión humana. Y lo mismo ocurre con muchas cosas en el universo. Y usted se estará preguntando el por qué hago esta primera exposición. Porque es importante poder correlacionar la fe con aquellas cosas que la gente denomina como materia o que se denomina materia mejor. Y es entender que es cierto, hay muchas cosas que estamos viendo que nos está afectando. Pero también hay cosas que no estamos viendo que también nos afectan. Y volviendo obviamente al entramado de este versículo, yo le voy a enseñar lo siguiente. La Biblia no está lejos de la ciencia. Más bien es la ciencia que está lejos de la Biblia. Ahora, lo primero que Dios creó, mire que esto es lindo de esta palabra. Lo primero que Dios creó fue la luz. La Biblia dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Allí ocurrió un proceso físico. Y en ese proceso físico, usted debe entender cuando hablamos técnicamente de lo que es la luz es una forma de energía que ilumina las cosas y las hace visibles. Eso es la luz. Vuelvo a repetirle, forma de energía que ilumina las cosas y las hace visibles. Es decir, nosotros no vemos solo por el hecho que tengamos vista. Vemos porque hay luz. Es decir, que si nos colocan en un cuarto totalmente oscuro, con ausencia de luz, a pesar de que tengamos una buena vista, no podremos ver. Porque lo que ilumina las cosas es la luz. Y yo creo que aquí viene un principio espiritual. Hay muchas cosas que en tu vida
no estás viendo, es por la siguiente razón. Es porque te falta la luz. Y porque quizás tu vida está en tinieblas. Por eso Jesús usó una figura retórica para referirse de sí mismo diciendo: yo soy la luz. Y a través de esa luz podemos percibir muchas cosas desde el punto de vista espiritual que no estamos viendo. Mire, por años el ser humano ha cuestionado la existencia de Dios por la sencilla razón de que el hombre no puede ver a Dios. Y eso es triste. Nietzsche, que fue un filósofo alemán, ateo por cierto, dijo en una ocasión: el hombre en su orgullo creó a Dios, a su imagen y su semejanza. Situación totalmente opuesta a lo que enseña la palabra. La Biblia dice todo lo contrario. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y el hecho de que hoy en día no veamos muchas cosas no significa que éstas no existan. Antes del año de 1928, la gente moría por infecciones bacterianas. Hasta el día que un hombre llamado Alexander Fleming, de manera accidental, descubre lo que luego él denominó la penicilina. Y la penicilina ya existía sobre la tierra. Simplemente fue descubierta. Y pasaron muchos años, muchos siglos. Y fue uno de los grandes descubrimientos del siglo XVIII. Ahora, uno analiza lo siguiente, amada iglesia, y es que la gente necesita descubrir la luz. Necesitamos descubrir los asuntos espirituales. Durante mucho tiempo vivimos en una ceguera espiritual de lo que creíamos que era correcto. Pero cuando nos iluminó, como dice la palabra, la luz del Evangelio, empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Por eso yo titulé este mensaje: viendo lo que no se ve. Ahora, concluyo este primer punto. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, gloria a Dios. Punto número 2. La fe ve lo que no se ve. Hay un mecanismo, hay un instrumento y hay un medio que me permite ver aquellas cosas que nuestra visión no ve. Por eso el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto diciendo que por fe andamos, no por vista. El verdadero creyente ya no anda por lo que ve en sus ojos, sino que anda por lo que ve su fe. Se lo vuelvo a repetir. El verdadero creyente ya no anda por lo que ve en sus ojos. El creyente anda por lo que ve su fe. Por lo tanto, toda circunstancia que suele afectarnos y que esa circunstancia es temporal, significa que como creyente ya no dependemos de los asuntos temporales, que son perecederos, sino que empezamos a depender de las cosas que son eternas. Yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que Dios creó el universo en dos dimensiones. La primera dimensión es la dimensión natural, que consiste en la dimensión de lo que vemos. Pero hay otra dimensión, que es la dimensión sobrenatural, que consiste en la dimensión que no se ve. En la dimensión natural se accesa a través de los sentidos, a través de la vista, a través del tacto, a través del olfato, a través del gusto, y podemos accesar a este mundo natural, a través de esos sentidos que son naturales en nosotros. Pero hay una dimensión sobrenatural,
que es una dimensión invisible, imperceptible al ojo humano. De esas cosas que sabemos que existen, como Dios existe y es real, que humanamente no vemos, pero que a través de la fe podemos percibirlas. Por lo tanto, cuando el creyente conoce del Señor, usted debe entender que deja de ser una persona natural. Antes de conocer del Señor, nosotros éramos naturales, porque vivíamos pendientes y exclusivos de las cosas temporales, de las cosas que se veían. Pero ya cuando somos conocedores del Señor y la luz del Evangelio ha irradiado nuestra visión, ya no somos naturales, sino que empezamos a percibir lo sobrenatural. Empezamos a creer en aquellas cosas que nuestra visión humana no ve. Empezamos a creer en Dios, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo, creemos en un cielo, creemos en un universo creado por Dios en una dimensión espiritual. Por eso cuando uno se convierte al Señor, debe empezar a dejar lo natural y empezar a caminar en aquellas cosas que no se ven, que la Biblia llama caminar por fe. Y es allí donde tú y yo marcamos diferencia. Y es allí donde entendemos que los asuntos circunstanciales y temporales de este mundo no nos puede afectar tanto, porque nuestra mirada debe estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Aprenda el siguiente principio. El creyente, escuche muy bien, que no camina en la fe, caminará en sus emociones. Por eso yo escucho a algunos creyentes por allí diciendo, ya no siento orar, ya no siento ir a la iglesia, ya no siento servir, ya no siento, incluso hay gente que se atreve a decir, ya no siento la presencia de Dios. Como si el evangelio consistiera en sentires, o como si el evangelio consistiera en experiencias humanas y naturales. Eso es lo que mucha gente quisiera. Yo sintiendo o no sintiendo la presencia de Dios, yo creo en la presencia de Dios. Yo creo que Dios es real. Yo creo que necesito orar. Yo creo que necesito congregarme. Yo creo, amada iglesia, que necesito amar la presencia de Dios. Porque ya el creyente que tiene fe no se enfoca en lo que ve, sino que se enfoca en lo que no ve. Por eso el apóstol Pablo lo explicó allí cuando lo dije en el versículo. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 en el verso número 7, que por fe andamos, no por vista. Es más, si yo quisiera colocar un ejemplo, obviamente que algunos dirán no es el más acorde, es como si el apóstol Pablo dijera, cierren sus ojos y empiecen a caminar por fe. Así de esa manera. Ahora, eso es otra dimensión y es una dimensión espiritual. Por lo tanto, el verdadero creyente ya no depende de lo que ve. Tú y yo no dependemos de lo que vemos. Dependemos de lo que no vemos. La fe ve lo que tu ojo no ve. Y tu ojo ve lo que la fe obviamente puede percibir, porque la fe es sobrenatural. Quiero terminar este punto número 2 diciéndote la siguiente frase. Las cosas de Dios no se basan en la evidencia, sino en la fe. Tercero, la convicción de lo que no se ve. Hay un texto que es conocido por la gran mayoría de creyentes. Además, es un texto que ni siquiera creo que necesitamos leerlo, porque ya lo conocemos de memoria. Y es Hebreos capítulo 11, el verso número 1, cuando dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que aprender a vivir en la convicción de lo que no se ve, supremamente importante. Y aprender a vivir en la convicción de lo que no se ve es vivir y disfrutar lo que no vemos. Disfrutar un tiempo de oración, disfrutar un tiempo de intimidad con Dios,
disfrutar un tiempo de palabra, entendiendo que a través de la palabra el Señor mismo nos está hablando. Porque todo el tiempo, humanamente hablando, valga la redundancia, nos basamos en las cosas que vemos y no en nuestras convicciones de aquellas cosas que no vemos. El secreto de ver lo invisible radica en la convicción que tenemos acerca de lo que humanamente ni tú ni yo vemos. Hay un término griego que define muy bien la frase o el término convicción. Y el término griego que lo define es el término griego elencos. ¿Qué significa elencos? Elencos significa seguridad acerca de una verdad. Cuando una persona tiene convicción acerca de algo, tiene seguridad que lo que está creyendo es algo genuino y es algo verdadero. Escuchen muy bien. Y de eso se trata la fe. Significa tener certeza de algo que yo estoy creyendo, de algo que se piensa o de algo que se siente. Mire, cuando tú y yo empezamos a vivir en esa convicción de lo que no se ve, empezamos a enfocar nuestra mirada en lo invisible. En lo invisible. Y lo invisible es eterno. Y lo invisible te sustenta. Y lo invisible me sostiene. Pastor, ¿cómo puede decir usted que lo invisible te sustenta y te sostiene? Claro que sí. Si hay algo que me ha sostenido durante todo este tiempo y durante toda esta temporada, es lo invisible. Créame, es lo invisible. Mire, es más, la Biblia dice respecto de Moisés lo siguiente, que dejó a Egipto, incluso no temiendo la ira del rey. ¿Y sabe por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando aprendemos a vivir en la convicción de lo que no vemos, empezamos a ser sustentados por lo invisible. Permítame decirle lo siguiente: no vas a recibir lo que ves, vas a recibir lo que crees. Pero lo que crees debe ser más grande que lo que ves. ¿Por qué? Porque las cosas invisibles siempre serán superiores a las cosas visibles. Por lo tanto, recíbame el siguiente consejo el día de hoy. No te enfoques en lo que ven tus ojos, enfócate en lo que ve tu fe. Como el título de este mensaje, amada iglesia, viendo lo que no se ve. Eso es lo que nos va a sustentar. Te pregunto, ¿qué estás viendo? Pregúntate el día de hoy, ¿qué estás viendo en tu vida? ¿Qué estás viendo en tu familia? Yo estoy viendo salvación. Yo estoy viendo sanidad. Yo estoy viendo bendición. Yo estoy viendo restauración. Yo estoy viendo reconciliación. Yo estoy viendo provisión. Yo estoy viendo perdón. Yo estoy viendo protección. Yo estoy viendo la guía del Señor en nuestra vida. ¿Cómo hace para ver todo eso? Por la fe lo estoy viendo, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Amada iglesia, tenemos que entenderlo de esa manera. Lo que tú crees y pides, recibirás. Algunos dirán, pastor, eso se llama optimismo. No se llama optimismo, se llama fe. Algunos criticarán, pero ¿por qué hay que ver todas estas cosas? Porque eso es lo que la palabra del Señor me enseña. Y te lo voy a corroborar con un versículo. Jesús dijo, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
y yo lo estoy viendo y tú también lo verás. Gloria a Dios. Quiero terminar este sermón y este tercer punto con la siguiente frase. Para ver lo que no se ve, se debe tener seguridad en lo que se cree. Es la única manera que podemos ver lo que no se ve. Amados, permítame orar en esta mañana y esperar que a través de este mensaje la palabra de Dios sea tomando el control de toda nuestra visión espiritual y que esa visión espiritual se amplíe. Yo sé que muchos en este momento están viendo tragedia, pérdida, muerte, pobreza, pero yo quiero decirte, estoy viendo salvación, estoy viendo restauración, estoy viendo provisión y estoy viendo al invisible. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos en esta hora toda la iglesia. Bendecimos, Espíritu Santo del cielo, toda nuestra congregación. Llénanos, Dios, de la gloria, de esa fe para ver lo invisible, maravilloso Dios, y para creer que todo puede ser posible en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Porque todo lo que pidamos, Dios de la gloria, orando, creyendo, lo recibiremos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios del cielo. Amén y amén. Bueno, amados, hoy quiero desearles lo mejor de parte de Dios y que el Señor les continúe bendiciendo. Nos vemos en una próxima. Hola, amada iglesia, nuevamente estoy aquí con todos ustedes. Bueno, todos sabemos de que han sido tiempos bastante complejos y difíciles. Llevamos prácticamente 3 semanas sin podernos reunir regularmente como lo hacíamos los domingos, aquí en nuestras sedes, en la sede centro y en la sede norte. Somos conscientes de la situación actual que atraviesa nuestro país y quizás el mundo entero, pero también entendemos, como lo decía en la predicación, nosotros no nos enfocamos en las cosas que son temporales o en las cosas que se ven, sino en las cosas que son eternas y en las cosas que no se ven. La iglesia no puede parar, la predicación no puede parar, el evangelismo no puede parar. Y como yo compartía en una de las transmisiones del Facebook Live, yo le decía a la congregación de que estamos viviendo los tiempos finales, los tiempos profetizados del Evangelio de San Mateo capítulo número 24, donde el mismo Jesús enseñaba que habrá pestes y que habrían hambrunas y rumores de guerras, pero que todavía no es el fin. Pero una de las señales antes del fin, dice la palabra, y será predicado este evangelio en todo el mundo. Por lo tanto, este es el tiempo donde la iglesia se levanta. Este es el tiempo donde la iglesia viene a ser un factor relevante en medio de una sociedad que está en desespero y en desesperanza. Y es ahí donde la palabra y el evangelio viene a ser una buena noticia para cada uno de ellos. Por eso tengo la siguiente noticia para compartir con todos ustedes, que nos congregaremos, porque así lo establece la palabra. Y mañana lunes a las 6 en punto de la tarde, las puertas de este lugar se abrirán para recibirle y estaremos 1 hora 20 minutos en nuestro servicio presencial. Lo mismo ocurrirá con el día miércoles con otra palabra aquí en la sede norte a las 6 en punto de la tarde, y el viernes a las 6 en punto de la tarde iremos a la sede centro y llevaré otra palabra, pero la palabra del Señor tendrá que correr y el evangelio tendrá que ser predicado. No es el tiempo para que la iglesia se esconda, no es el tiempo para que la iglesia se encueve, perdone la expresión. La Biblia dice que nosotros somos luz y como luz tenemos que salir a brillar, a ayudar y a bendecir al resto de las personas que tanto lo requieren y lo necesitan en este tiempo. Por eso la invitación es estar en la casa de Dios. De lunes a viernes, aquí en la sede norte, las puertas en la mañana, 6 en punto de la mañana, estarán abiertas para tener un devocional dirigido. En algunos estaremos presentes o estarán nuestros pastores también, dirigidos con aquellas personas que antes de ir a su sitio de labores quieran pasar y tener un tiempo de devocional, de oración con el Señor. Así que esa es la invitación, mis amados. Entonces vamos a predicar, a compartir y a seguir enseñando la palabra del Señor. Nuevamente les decimos que les amamos y que el Señor les continúe bendiciendo.